Gracias, presidente. Yo quisiera, frente a este punto tan delicado y profundo, como lo es la eutanasia, hacer dos observaciones. La primera tiene que ver con el activismo judicial, o con ciertas modalidades o formas de activismo judicial que en Colombia se han vuelto muy comunes. Un activismo judicial por parte de la Corte Constitucional que va mucho más allá de la consagración de situaciones abstractas o de defender estrictamente la integridad de la Constitución, y que se ha convertido en sí en la formulación de verdaderas políticas públicas con grandes efectos económicos y sociales en el conglomerado, en un país. Esta consagración del derecho a la eutanasia en un fallo de la Corte Constitucional tiene unos efectos muy amplios en la sociedad colombiana, presidente Enríquez Maya. Bien o mal, es una excepción a uno de los fundamentos de cualquier sociedad, que es el castigo del homicidio. Quien mate será castigado. Y en cualquier sociedad la excepción al homicidio, las excepciones al homicidio son muy precisas: cumplimiento de un estricto deber legal, legítima defensa probada, y generalmente cualquier paso que vaya más allá pues debe ser objeto de una muy amplia discusión en la sociedad, que tal vez trascienda la esfera de toma de decisión abstracta de una Corte Constitucional. Pero no solamente modifica las normas sobre el homicidio, los principios sobre el homicidio, sino que la eutanasia en sí tiene unos efectos muy profundos, no solamente en el sistema de salud, sino en la forma como se presta un servicio de salud, particularmente en una de las sociedades más desiguales del mundo. Yo no conozco Tribunal Constitucional Europeo, miremos el alemán, el italiano, el español, no podría decirlo respecto a los de Europa del Este, que profieran tantos fallos modulativos, o básicamente que legislen y cuya legislación tenga efecto sobre la sociedad. Yo no lo conozco. Muchos de los juristas que en Colombia defienden este agresivo activismo judicial comparan la situación con los Estados Unidos y dicen que allá el juez sí, por su lado, toma verdaderas decisiones de políticas públicas. Estamos comparando lo que no es comparable. En los Estados Unidos los jueces fueron concebidos desde un principio como unos verdaderos actores políticos de la sociedad, tanto así que en la mitad de los estados de la Unión esos jueces son elegidos democráticamente, porque entienden muy bien que hay un problema de legitimidad en la base, y es que quien profiera o defina políticas públicas tiene que responder políticamente en elecciones por los efectos que produzcan esas políticas públicas. Juez que profiera políticas públicas es un juez que define lineamientos políticos, y por consiguiente ese juez tiene que tener algún nivel de responsabilidad ante la sociedad. En los Estados Unidos lo tienen. La conformación de la Corte Suprema de Justicia tiene un origen partidista, político supremamente clara, y además el rol que juega el juez en ese país está hecho para definir esas políticas públicas o para asumir ese rol político. Bien o mal, aquí nosotros importamos el derecho en un libro, en un código de definiciones abstractas. En los Estados Unidos importaron costumbres y pronunciamientos judiciales de una metrópoli. La incertidumbre y la inseguridad jurídica obligaba a que el juez fuera más allá de decir la palabra de la ley, sino que formulara y creara derecho ante determinadas situaciones. Comparar lo que no es comparable no es algo que me parezca que nos valide ni legitime una serie de pronunciamientos que en mi criterio van mucho más allá
de la esfera de un juez constitucional. Ahora bien, el segundo punto que quiero tocar respecto de la eutanasia tiene que ver ya con una posición filosófica al respecto. La eutanasia en sí tiene como fundamento el ejercicio de una libertad positiva, es decir, el ejercicio de una libertad de hacer, en términos de un gran pensador liberal como es Isaías Berlin. Esa libertad de hacer, pues es algo que en mi opinión personal es bienvenida. Yo soy liberal y yo no puedo sino congraciarme con la idea de que se me consagre una libertad de hacer, libertad de tomar la decisión de ponerle fin a mi vida si enfrento una enfermedad incurable ante un dolor irresistible. Yo celebro poder gozar de esa libertad personal, porque no creo en supersticiones ni en códigos morales que estén por encima de ese ejercicio, de esa libertad individual. Sin embargo, tomando un poco esa interpretación de esas libertades de hacer o de esas libertades individuales de hacer, como las menciono, las llama Isaías Berlin, Amartya Sen, que piensa que la economía es una ciencia moral, ha desarrollado mucho el concepto y ha demostrado con ejemplos muy concretos, porque es un experto en desarrollo, un experto en la miseria, cómo la extrema miseria o una persona en una situación de extrema pobreza no tiene la misma libertad positiva de hacer que aquella persona que vive en condiciones materiales dignas. Una persona que crece en la extrema pobreza, que crece y vive en esa extrema pobreza y recibe la atención en salud de la extrema pobreza que observamos en Colombia, como la que observamos en los municipios del Chocó, como la que observamos en los barrios. Tiene 3 minutos, señor senador. Esa persona que crece en esa situación de extrema pobreza no es libre de actuar y no goza de la misma libertad positiva de la que podemos gozar los que estamos aquí sentados. Y nosotros aquí estamos legislando no para nosotros mismos, sino para una sociedad. Y en este caso estamos legislando para una de las sociedades más desiguales del mundo. Más desiguales del mundo. Si ustedes observan cuáles fueron los fundamentos en países como Suiza o Holanda para legalizar la eutanasia, la primera razón es filosófica, démosle esa libertad de hacer a nuestros ciudadanos. Pero la segunda razón, o el segundo fundamento, es que en Holanda y en Suiza lograron consagrar un sistema de salud que le ofrece exactamente las mismas condiciones y garantías de acceso al muchacho que nace rico y al muchacho que nace pobre. Hay un estudio reciente en la más prestigiosa revista de salud del mundo, The Lancet, que habla sobre las probabilidades que tiene una persona a contraer ciertas enfermedades por la mala calidad del sistema de salud. Y yo creo que de eso, o eso lo observamos todos los días aquí en Colombia. Si una persona obtiene acceso a un sistema de salud a tiempo, con prontitud y calidad, lo que era una enfermedad benigna no corre el riesgo de convertirse en una enfermedad maligna, crítica o terminal. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que esa libertad de hacer, que es la eutanasia, va a ser o se va a ejercer sobre la misma base, sobre el mismo nivel para todos los colombianos? Para el que tenga un sistema de salud asegurado o para el muchacho que crece en un río del Chocó bajo los efectos del mercurio producto de la minería. Legalizar la eutanasia en condiciones sociales como la nuestra deja de ser una medida liberal y se convierte en una práctica de darwinismo social. Darwinismo social, que es la teoría de Spencer, basada en la evolución o en la supervivencia del más fuerte. Era una teoría de mercado neoconservadora, agresiva, en donde tiene derecho a sobrevivir el que puede, el que tiene y el que lo logra. ¿No será que de pronto la eutanasia en una sociedad tan desigual como esta
minuto más, señor senador. Termina convertida, respetado presidente, en una eugenesia, en donde sobrevivimos los que tenemos cierto nivel de acceso a la salud, en donde el umbral de dolor de unos es diferente al umbral de dolor de otros. ¿Cuál es el umbral de dolor para una persona en el Bronx? ¿Cuál es la enfermedad irresistible o terminal para una persona que vive en un río minero lleno, plagado de mercurio, en el Chocó, o en el suroeste, o en la zona de Caucasia, en el Bagre, en el Chi? ¿Y cuál es ese nivel, o cuál es esa enfermedad a la que puede sobrevivir o puede soportar el dolor para una persona que crece con privilegios? En una sociedad como la nuestra, corremos el riesgo de que una medida liberal y positiva como la eutanasia termine convertida en una medida propia de una sociedad que acepta el darwinismo social como... A usted, señor senador, concedo el uso de la palabra.